Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por María Mónica, Laura Mejía, Natalia Guarín, la persona que les habla, Isabela Rincón. En este video les vamos a exponer el punto de vista del doctor Rubén Darío y del grupo, empezando por el tema de lo que es salud y salud pública. De este concepto de salud y salud pública, el doctor Rubén Darío nos dice que es algo muy complejo de definir, debido a que hay experimentado cambios marcados a lo largo de la historia. Las discusiones de la masa crítica que trabaja con la noción de salud pública evidencian un proceso de significación aún en construcción, por lo que va desde la perspectiva de cada quien, casi siempre fue relacionándolo a lo biológico. Pero él nos da unos conceptos claves para entenderlo, empezando a explicar cómo fue que surgió como bien público en el siglo XVI, después del Renacimiento, por el valor del ser humano, explicándonos después que todo tiene un lado de utilitarismo y liberalismo. Del lado del utilitarismo, explicándonos que es el reconocer que los seres humanos siempre actuamos por interés. Esto relacionándolo hoy en día, como por ejemplo, que en algunas empresas no miran a los trabajadores como una persona, sino como una máquina que siempre necesita estar produciendo. Y como la gente necesita de esta remuneración, pues no puede negarse a lo que le piden. Como dato curioso, tenemos que tener en cuenta precisar el origen de la noción de salud pública. En casi todas las comunidades primitivas y antiguas podrían reconocerse medidas de higiene e intervenciones sobre los procesos involucrados en el ciclo vital de cada grupo, y durante la Antigüedad clásica y la Edad Media hubo en Europa desarrollos notables en el campo de la higiene y de las medidas de control ambiental. Sin embargo, estas concepciones y prácticas obedecían con frecuencia a intencionalidades míticas y urbanísticas más afines con la religión, la gestión de los bienes públicos y la seguridad de los estados, que con el control de enfermedades, por lo cual operaban con relativa independencia de las medidas de higiene y de las tecnologías médicas. A pesar de estos antecedentes, la noción de salud pública, en su calidad de experiencia sistematizada, podría considerarse también como una construcción moderna y concretamente el producto de la concepción política europea del siglo XVIII, que perseguía el bienestar colectivo con fines utilitaristas. También nos expone que en el inicio de todo esto de salud pública encontramos lo que es la policía médica, que es el interesado en asegurar la productividad de la población, la vigilancia y estadística. Esto, como muy bien lo sabemos, todavía no ha desaparecido por completo, pues están los administradores de salud y también vemos que aún hacen inspecciones en los lugares de trabajo para revisar todo el entorno, el cómo funcionan los tratamientos, las instalaciones, el estado de los alimentos, los productos de aseo, la calidad de la atención y el profesionalismo de cada individuo. Gracias a estas medidas podemos ver una mejora en la salud en general de la población, puesto que hay una mejor higiene y muy buen manejo de los recursos. En el contexto actual, la salud pública ya busca es prevenir, diagnosticar, evaluar y tomar medidas para brindar el mayor bienestar a la comunidad. En siguiente, nuestra compañera María Mónica les va a explicar la influencia de la política. Bueno, fue un punto que nos llamó mucho la atención y el doctor Rubén empieza hablando sobre que las personas actuamos con base a nuestros intereses. Él dice que también que, que hay muchas personas que pueden estar de acuerdo eh, con lo que es bueno y útil, ya que cada quien sabe que esto genera riqueza. Es muy importante el aspecto de convertir el utilitarismo en un descubrimiento del comportamiento humano y en un planteamiento ético, y qué es lo bueno, es lo que genera utilidad. Esto viene a surgir en el siglo XVI. Él también habla del liberalismo y menciona que cada ser humano es libre, y también dice algo muy importante, y es que la libertad es lo más importante que tiene cada persona. Ahí también influye la noción del Estado, y esto se evidencia con el surgimiento del capitalismo, el cual genera el Estado moderno del siglo XVII, y a su vez desarrolla dispositivos de control mismos que se originaron para ejercer el control del individuo. De esta forma aparece el poder público como un conjunto limitado, sistemático y racional
de los flujos multidireccionales, con interacciones sociales en términos de biopoder y biopolítica. Bueno, entonces aquí empieza explicando sobre la aparición del biopoder, así como las tecnologías y mecanismos de regulación. Esto lo que hace es regular las prácticas y las relaciones en la población. Esta a su vez se dividió en la biopolítica. La biopolítica como forma de ver las condiciones sociales en términos de anatomopolítica, diferenciando la parte del arcaica como lo que fue el poder de las primeras etapas y la modernidad como una consecuencia de estos dispositivos. La modernidad como un constructo de acción. Esto, en consecuencia de estos dispositivos de poder, se da entonces la medicina clínica. La medicina clínica se desarrolló a comienzos de aquellas creencias de época con el fin de resaltar la importancia de conocer el cuerpo. Entonces aquí mi compañera Natalia le va a hacer la relación de lo que fue la influencia de la política antes y cómo se ve la influencia de la política ahora. Bueno, para complementar lo que dijo mi compañera, nos dimos pues a la tarea de indagar más sobre la influencia de la política y consultamos pues y desarrollamos la idea de que las políticas que implementaban los gobiernos era la propuesta pues de reformas teniendo en cuenta como los organismos financieros. Y estos adoptaron a la vez un lenguaje técnico de la economía liberal. Y esto ya se empezó a considerar pues la salud como un mercado, como lo hablamos anteriormente. En consecuencia ya de todo esto, formularon la noción de lo público desde los principios utilitaristas y retomaron las aproximaciones medicalizadas de lo que era la salud. Pues actuar en base a las enfermedades decía que facilitaba la configuración de las industrias relacionadas con su atención. Entonces aparecen pues ya los problemas sanitarios que son explicados como una perversión del sistema social en relatividad con la distribución del consumo y no como consecuencia necesaria de la apropiación y concentración de la riqueza de los pueblos. Entonces, en este tiempo, en lugar de profundizar en la inequidad, el paradigma dominante, que en este caso era la transición epidemiológica y la variación médica, se centraba pues en explicar una historia natural de la salud en los pueblos. Entonces, nuestra opinión y crítica referente a todo esto es que el poder en temas de salud debería delimitarse más para erradicar ese control que se ha ido generando sobre el cuerpo y sobre la vida de la persona. Y correlacionando el poder de la antigüedad con el de la actualidad, podemos decir que el capitalismo es un modelo que sigue vigente y seguirá vigente por su poder que tiene y porque es un modelo que sigue generando más riqueza de cuenta del mercado pues, que genera. Entre estos mercados, lastimosamente, está pues la salud, lo que ha ido incrementando la desigualdad social, teniendo claro que siempre destacan los intereses de cada persona y de la sociedad. Todo lo anterior es evidente a finales del siglo pues, XX, debido a que procesos económicos y políticos, especialmente en relación con el auge del capital financiero y de la aparición de la globalización, generaron un fuerte impacto sobre la estructuración y la dinámica social y también sobre la forma de cómo entendemos la salud y cómo la hemos venido tratando. Entonces, la ideología liberal predominante en este periodo invadió el discurso de la salud pública y de lo que era esta, con significados que le eran afines y que legitimaban los intereses políticos, teniendo como base pues, el capital internacional. Y ya teniendo un poco claro lo que era la influencia de la política, bueno, esta historia, le damos la palabra a nuestra compañera Laura, que nos va a explicar otro aspecto importante. Bueno, yo les voy a explicar la higiene y el surgimiento de la epidemiología. Bueno, básicamente esto empieza
a mediados del siglo XX y se divide en dos grandes vertientes. Una en el 1880, que es llamada la medicina social, que de esta surge la epidemiología social, que hace referencia al estudio de las relaciones entre enfermedad y salud. La otra se hace en 1951, que es la higiene pública, y se divide en tres: la epidemiología clínica, que está al servicio farmacéutico; la epidemiología aplicada, que está al servicio de la burocracia estatal; y la vigilancia epidemiológica, que está al servicio del orden social. Bueno, esto se puede ver en el contexto actual, en lo que pasó en el año 2020 sobre el COVID-19, haciendo referencia a esto como mm, que gracias a lo que pasó con la COVID-19, el gobierno tuvo que tomar ciertos cambios en lo que fue el sistema de salud, que no estábamos preparados económicamente, como tampoco estábamos capacitados para una pandemia de este nivel. Entonces esto hizo que el sistema se convirtiera en un sistema más solidario, al servicio de la población, buscando una mejora y sostenibilidad. Hablando de la vigilancia epidemiológica, que esta está al servicio y al orden social, la vemos reflejada en las medidas de bioseguridad, como el buen uso del tapabocas, el lavado de manos, entre otras cosas. También la podemos ver relacionada con la epidemiología clínica, con las vacunas y las cuarentenas preventivas. Y ya, muchísimas gracias por su atención. Esperemos que les quede claro el tema.